Bien. Buenos días. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología la invitación para participar en este tan provechoso curso. Hoy les voy a hablar un poco sobre el rol actual de la angiotomografía y cardioresonancia en el paciente con sospecha de síndrome coronario agudo. No tengo conflicto de interés para esta charla. Y vamos a comenzar con la angiotomografía. Entonces, tenemos un paciente que ingresa con dolor torácico agudo a nuestra emergencia y clásicamente se plantea la técnica del triple rule out o el triple descarte como una posibilidad de descartar un síndrome aórtico agudo, un síndrome coronario agudo y una embolia pulmonar. ¿Cuáles son los problemas que trae ese triple rule out o triple descarte? Primero, que lleva mayor radiación, mayor contraste, pero sobre todo porque llega a mayor cantidad de casos no diagnósticos. Porque si yo quiero pintar las cavidades derechas, cavidades izquierdas y la aorta, nos va a llevar, primero, a llevar más contraste, pero que probablemente no estén tan opacificadas todas las cavidades que queremos ver. Y si lo vemos en el contexto clínico, si por ejemplo viene un paciente con una embolia pulmonar masiva, desaturando, taquicárdico, y yo quiero ver las coronarias y bajarle la frecuencia cardíaca a 60 latidos por minuto, no va a ser muy viable. Entonces, los estudios clínicos demuestran que el beneficio es dudoso y no es un test recomendado de rutina, pero sí para casos muy seleccionados cuando haya duda diagnóstica. Entonces, tenemos un paciente con dolor torácico agudo en la emergencia en que sospechamos un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son las indicaciones de una angiotene coronarias en ese contexto? Primero, que el paciente tiene que ser de riesgo clínico bajo o intermedio. Si es un riesgo clínico alto o se encuentra inestable, definitivamente lo tenemos que enfocar para un cateterismo cardíaco. Que las pruebas de estrés, si es que ha tenido previamente pruebas de estrés, salgan ligeramente anormales o sugerentes de isquemia, pero no francamente positivas o de alto riesgo. Si tiene troponinas tienen que ser negativas o ligeramente positivas sin mayor variación entre ellas y sin cambios dinámicos en el electrocardiograma. En este contexto, la evidencia clínica de la angiotomografía es muy amplia. Descarta de manera segura síndrome coronario agudo, reducimos el tiempo de hospitalización y podemos estratificar de una forma mejor a nuestros pacientes desde el aspecto anatómico. ¿Nos basta con un calcio score para restratificar a nuestros pacientes sintomáticos, es decir, con dolor torácico? No, porque podemos tener lesiones severas sin calcio en esas placas, incluso con un calcio score de 0, y si está sintomático nos podría llevar a un error diagnóstico. Por lo cual el calcio score solamente es para restratificar pacientes asintomáticos y evaluar la carga de placa. ¿Ya que consideramos una enfermedad coronaria obstructiva en el contexto de un síndrome coronario agudo? Cuando la lesión es mayor o igual a 50%. Quiere decir que si la lesión es mayor a 50%, esa ya puede ser funcionalmente significativa. Entonces, si nosotros queremos interpretar el informe de una angiotomografía de coronarias en este contexto de pacientes, nos basamos en el CAT-RAS 2.0 y va a haber una cápite de la carga de placa que se basa en el calcio score, en la cantidad de vasos comprometidos y tenemos un score de P, que no hay que confundir una severa carga de placa con una lesión obstructiva severa, que son conceptos distintos. La lesión obstructiva severa la evaluamos con la estenosis luminal del vaso. Y en un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, un CAT-RAS de 3 ya es significativo, el síndrome coronario agudo ya es posible y tenemos que considerar hospitalizar al paciente y hacer una reestratificación, por lo menos una reestratificación funcional o cateterismo cardíaco según consideremos en el paciente. Y si vemos ya la anatomía, la vemos muy bien con la angiotomografía coronaria, también podemos hacer actualmente una estratificación funcional por tomografía. Una de las técnicas actuales es el FFRCT. Nosotros hacemos la adquisición del estudio de tomografía coronarias y lo enviamos a las casas comerciales que tienen estos software especializados, que por medio de deep learning, por técnicas de dinámica de fluidos, con las características de la placa, la opacificación distal y proximal, nos hacen una evaluación del FFRCT algo equivalente a lo que haríamos por cateterismo cardíaco. El punto de corte es menor o igual a 0.8. Menor o igual a 0.8, el paciente tiene isquemia significativa y hay que considerar la angioplastía. Este es el modificador I positivo que usamos en el CAT-RAS 2.0. Pero también podemos ir un poco más allá con la angiotomografía actualmente y podemos hacer la perfusión por tomografía.
¿Qué es lo que vamos a evaluar? La distribución del contraste yodado en el miocardio durante el primer pase de este. Si encontramos un defecto en reposo fijo, estamos hablando de infarto o fibrosis, y si lo encontramos en estrés farmacológico, que puede ser con adenosina, regadenoson, detectamos isquemia inducible. Hay dos métodos de evaluar la perfusión por tomografía. Una es la perfusión estática, en el cual hacemos una adquisición al reposo en la perfusión máxima de contraste y vemos el miocardio cómo se encuentra, si tiene zonas de hipoperfusión relativa. Y otra adquisición al estrés, en este caso con adenosina, y en ese paciente puntual vemos cómo hay una alteración, una hipoperfusión en el segmento o en el territorio de la arteria descendente anterior, compatible con isquemia inducible. Así podemos hacer una perfusión dinámica, donde adquirimos múltiples adquisiciones consecutivas durante el ingreso, el pico de perfusión y el limpiado de perfusión en el miocardio. Y podemos hacer cálculos con software especializados del flujo de sangre miocárdico y de la reserva de perfusión miocárdica. Como en este caso, en ese paciente vemos un flujo miocárdico al reposo así, y durante el estrés una hipoperfusión o una disminución del flujo miocárdico en el territorio de la arteria ascendente anterior compatible con isquemia en esta arteria. Y además podemos hacer una adquisición tardía a los 7 días y minutos después de la perfusión, donde podemos evaluar la extensión de la cicatriz de un infarto. Y acá tenemos 3 ejemplos. Uno con un tomógrafo de una fuente única, un tomógrafo de doble fuente y la resonancia magnética. Definitivamente la resonancia magnética todavía nos lleva una ventaja para poder analizar la cicatriz, pero los tomógrafos de doble fuente, donde hacemos emisiones de 2 kilovoltajes distintos, nos ayudan mucho a diferenciar el tejido y poder identificar con mayor nitidez la cantidad de cicatriz tras un infarto. Si hablamos de cardioresonancia magnética en el síndrome coronario agudo, las recomendaciones de las guías van a ser enfocadas en la cardioresonancia de estrés en pacientes que son de riesgo intermedio bajo. Obviamente, si es de alto riesgo, lo estamos enfocando ya para un cateterismo cardíaco directamente. Tanto como se podría hacer una prueba de fuerza, una ecografía de estrés, una perfusión, pero la cardioresonancia de estrés tiene características un poco especiales que vamos a ir desarrollando más adelante. El diagnóstico de diferenciales, podemos hacer un diagnóstico de Minoca, que muchas veces con otras técnicas es difícil. Diagnóstico de diferenciales con miocarditis o alguna otra patología. E incluso podemos hacer una caracterización tisular dentro de los 7 primeros días hasta las 2 semanas posterior al infarto. Las indicaciones son múltiples y vamos a ir desarrollando una por una. En la resonancia tenemos secuencias de cine que, como ventaja comparado con la ecografía, no tenemos problemas de mala ventana acústica, por lo que podemos ver muy bien las alteraciones de la motilidad segmentaria, podemos evaluar volúmenes, función sistólica, gasto cardíaco, índice cardíaco, podemos hacer análisis cualitativo de valvulopatías y también del pericardio. Además, en un paciente con un infarto podemos hacer la detección de edema o inflamación, que serían de dos tipos de técnicas que usamos. Uno es el T2-STIR y el mapeo T2, de forma semi-cuantitativa con el T2-STIR visual y comparándola con el músculo estriado, y con el T2 mapping de forma cuantitativa, que también nos permite ubicar las regiones de edema y hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. Como hemos mencionado, isquemia en la tomografía, la resonancia nos da una ventaja en cuanto a su resolución temporal y espacial para poder ver cómo el primer paso de contraste se ve en la cavidad y luego en todo el miocardio. De igual manera lo podemos hacer en 2 fases, en una fase de estrés o una fase de reposo. Acá tenemos un ejemplo. Esa es una forma cualitativa de evaluarlo. En el reposo vemos una perfusión normal, que al estrés se evidencia una hipoperfusión relativa en el territorio de la arteria circunfleja o en el territorio inferolateral. Y también podemos hacer un análisis cuantitativo, estimando el flujo miocárdico, tal cual como lo hemos mencionado en la tomografía, y vemos como en ese paciente con una perfusión al reposo relativamente aceptable, al estrés hay una hipoperfusión en el territorio de la arteria circunfleja. Además, podemos evaluar el infarto con el realce tardío gadolinio, los mapas paramétricos y el volumen extracelular. Y vamos a ir desarrollando cada una de estas técnicas. En el realce tardío evaluamos la fibrosis, el grado de transmurabilidad y poder hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías de causa no isquémica.
Por ejemplo, en ese paciente que tuvo un infarto en la arteria descendente anterior, vemos cómo hay un compromiso transmural de la cara anterior apical del corazón y tiene un trombo muy grande trapizando la cavidad del ventrículo izquierdo. Las técnicas de mapeo T1 podemos evaluar la fibrosis difusa y también segmentaria de forma cuantitativa. Este paciente con un síndrome Takotsubo tenía los tiempos T1 preservados en la zona basal, ya empiezan a estar alterados en segmentos medios y muy prolongados en segmentos distales. Este paciente también tenía un trombo apical. Y el volumen extracelular para evaluar la inflamación y fibrosis difusa también es un parámetro que nos da de ventaja la resonancia magnética cardíaca. Además, podemos evaluar complicaciones que por otras técnicas no serían identificables. Por ejemplo, en una zona de realce tardío, en un paciente con un infarto, si vemos una hipointensidad, es muy compatible con una obstrucción microvascular, así como en las secuencias de T2, en secuencias de edema, y vemos una hipointensidad en esa zona, es compatible con hemorragia intramiocárdica. Tanto la obstrucción microvascular como la hemorragia intramiocárdica son factores de extensión de necrosis, peor recuperación y peor pronóstico en nuestro paciente. La resonancia magnética cardíaca también nos permite evaluar la viabilidad en base al compromiso del espesor miocárdico. Si tenemos un compromiso mayor a 50% del espesor miocárdico, consideramos que ese tejido es no viable. Y menos del 50%, muy probablemente ese tejido sea viable y valga la pena hacer una revascularización. En conclusión, la angiotomografía es útil en pacientes de riesgo bajo o intermedio en el contexto de un síndrome coronario agudo. Ya no solo nos permite hacer una estratificación anatómica, sino también funcional. Podemos con resonancia hacer una caracterización tisular, el diagnóstico diferencial con causas isquémicas, no isquémicas, evaluar complicaciones, detallar la parte anatómica del ventrículo izquierdo, y también ambas técnicas tienen un impacto pronóstico y terapéutico en el paciente en el contexto de un síndrome coronario o con sospecha de síndrome coronario agudo. Muchas gracias.